Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Le voy a pedir que me acompañe en el capítulo 27. Y de ahí vamos a ver los versículos del 18 al 20. Luego, pues el Señor me habló acerca de otros versículos que vamos a ver aquí mismo, pero de referencia sería del 18 al 20. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Está Pablo atravesando un momento en su vida personal, y hoy ya en los caminos del Señor, difícil si lo vemos en el plano humano, pero cuando usted hace la lectura de lo que están en los versículos anteriores, se da cuenta que el Espíritu de Dios ya le había hablado a Pablo acerca de lo que iba a suceder sobre este momento. Pero como sucede que él no va solo, sino que va acompañado, dice la palabra que, bueno, dice 276, si lo quitamos a él, entonces iban 275, ¿verdad? Que pues no creían en el Señor, pero iba él, que es el que creía en Dios, en el Señor. Y entonces comienza a suceder lo que ya Dios le había anticipado a través de su Espíritu, hablándole sobre los momentos que se acercaban en este momento. Pero lo que Dios hablaba a mi corazón acerca de este momento es que, como a cualquiera de nosotros, y como lo dice aquí la palabra, porque habla diciendo, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Por una furiosa tempestad. Se imagina, bueno, en el mar, ¿verdad? De hecho, ya da miedo solo con verlo así, ya no digamos que a uno lo tome una tempestad dentro. Bueno, yo nunca lo he pasado, pero con ver películas uno se imagina lo difícil que es estar en medio del mar y que de repente de esas tormentas que azotan las embarcaciones. Y ya solo eso le da a uno la figura de lo difícil que debe de ser ahí, ¿verdad? Y para lo que dice la palabra, dice una furiosa tempestad, entonces indica que lo que estaba sucediendo en este momento era que solo Pablo, que es el que creía en el Señor, y los demás estaban haciendo sus esfuerzos en el plano humano. Pablo porque tenía la certeza, la seguridad, pero los que iban con Pablo no. Pero Pablo está aquí tan seguro, hermano, porque si esta, como dice la palabra, tempestad siendo tan furiosa, dice que comenzaron a alijar. Esto de alijar, lo busqué en el diccionario, pues es aligerar la carga, ¿verdad? En otras versiones sí lo dice así, aligerar la carga. Es decir, comenzaron a botar, a sacar de la barca todo aquello que les estaba haciendo peso, porque con el peso los sumergía y por supuesto las olas y la tempestad los hundía. Y sucede que en nuestra vida de repente quizás sentimos que nos llega una tempestad de esta naturaleza, furiosa. La palabra dice una furiosa tempestad. Y ahí es donde el Señor me detenía. Quizás una tempestad de esta naturaleza a veces es capaz de retrocedernos y hacernos pensar hasta dónde nos llega, y hacernos pensar que Dios no está con nosotros, que el Señor no nos ha acompañado. Una tempestad de esta naturaleza nos comienza a hacer dudar acerca de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, sus planes. Comenzamos a dudar porque es tan furiosa que
la tempestad, y quien está detrás de esa tempestad quiere hacernos retroceder. La palabra dice que usted y yo no somos de los que retrocedemos, pero en esas tempestades, y se lo digo por experiencia, uno comienza a sentir de repente que se hunde. Ahora, lo importante de lo que dice la palabra es que comenzaron a aligerar la carga. Porque a veces a nosotros, como hijos de Dios, se nos olvida que la única forma en la que podemos sobrellevar las cosas es estando delante de nuestro Dios para que Él sea el que lleve nuestras cargas. Porque nosotros las queremos llevar. Pero la palabra dice que no somos nosotros, es el Señor el que las tiene que llevar. Pero como la tempestad no nos deja ver en ese momento, porque la visibilidad se hace difícil, ven una tempestad, es bien difícil, la lluvia, el viento, la preocupación del agua que se está anegando la embarcación, llámese en este caso nuestra vida personal, entonces no nos deja ver realmente como Dios espera que lo veamos. No vemos lo que Dios quiere que veamos, que no olvidemos que su palabra es fiel y verdadera, que no nos va a abandonar, pero que en esos momentos de preocupación comenzamos a buscar las ideas humanas que nosotros consideramos más adecuadas para solventar la situación. Y lo que sucede es que ahora usted y yo como hijos de Dios debemos de tener la certeza que en esos momentos de tempestad nosotros ya no podemos solucionar las cosas. Ya no podemos. Es el Señor. Es Dios el único. Es en esos momentos en donde Dios se va a glorificar y a manifestar en gran manera. Para Pablo había una certeza. Los otros que estaban con él, pues no lo sabían, no lo entendían. Pablo se lo había dicho al capitán que lo llevaba, pero no le hicieron caso, dice la palabra. No le creyeron a Pablo, pero Pablo se los había anticipado porque había sido revelado a él. Pero los que estaban con él no lo entendían. Sin embargo, Pablo, en su amor que Dios había puesto en él, dice que había orado para que ninguno de los hombres que iban ahí en la embarcación se perdiera. Y lo vamos a ver al final que así fue. Dios cumple su palabra, porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Y entonces comenzaron a tirar por la borda todo aquello que hacía peso. Pero y en nuestra vida, ¿cómo nos cuesta tirar aquello que según nosotros nos va a servir? ¿Vea? Pero es que así me enseñó mi abuelito, ¿vea? Así me enseñó mi abuelita. Es que mi mamá, bueno, yo en mi caso, mis abuelos, me crié más con ellos. Pero vienen los pensamientos de que no, es que yo recuerdo que mi abuelo me decía, ¿vea? O que él me hablaba de esta manera. No, es que yo lo miraba a él que hacía esto. Pero no se nos olvida que ahora que estamos en los caminos del Señor, ya no es como dijo el abuelo, ya no es como dijo la mamá, ya no es como dijo el papá, ahora es como Dios dice que hagamos las cosas. Porque entonces ahí es donde cambia todo. Por eso para Pablo ya no fue cómo lo había aprendido, ni cómo se lo habían. No, hoy entendió que tenía que ser conforme a lo que Dios le había dicho. Iba a pasar ese momento, pero Pablo tenía la certeza que al final Dios se iba a mostrar con la fidelidad de lo que le había hablado a él. Hay cosas que Dios nos da la certeza a cada uno, pero viene el momento de la tempestad, furiosa quizás como esta. A lo mejor hasta le vemos cara, vea la tempestad, que fea, sí, es fea. Pero al final, en medio de todo, debemos de tener la seguridad que la mano de nuestro Dios nunca nos va a abandonar, siempre nos va a sostener, nunca nos va a dejar ahí abandonados. No, Dios siempre nos va a sostener. Aunque nosotros pensemos que Él nos se ha alejado de nosotros, no, Dios no se va a alejar de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos, pero el Señor siempre va a estar sosteniéndonos. Entonces la palabra dice que estos hombres comenzaron a aligerar la carga pensando que de esa manera probablemente el barco se iba a salvar y ellos también, por supuesto. Pero no es así.
Dice que al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y los aparejos no son más que las velas que llevan los barcos, los mástiles, todo ese tipo de instrumentos que ocupan las embarcaciones. Pues ahí lo leí, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué significaba todo eso? Pero los aparejos significa todo eso que ocupan en lo marítimo. Entonces todo eso también lo comenzaron. Ahora, significa, ¿sabe qué? Al botar las velas es lo que le da la dirección al barco. Porque las velas son aquellas grandes mantas que le ponen, que con el viento las impulsa y los van dirigiendo hacia donde ellos quieren. Pero ¿eso qué significaba en ese momento? Perder la dirección, porque no había otra forma. Claro, a la luz del pensamiento de los hombres, se estaba perdiendo los instrumentos que les iba a ayudar a tener una dirección. Pero Pablo estaba seguro que la dirección a donde Dios los iba a llevar era el plan perfecto. Era el plan que él había diseñado, porque Dios así se lo había dicho. Pero para los hombres, ¿qué pensaba en este momento? Como a lo mejor vino algún pensamiento para usted y para mí. No, es que si yo hago esto y lo hago aquí y lo hago de esta manera y aquí hago esto para mientras y después lo repongo. No, ya no lo va a poner reponer. Ya no. Porque lo estamos haciendo en mi estrategia, ¿verdad? En lo que aprendí en la universidad. Y la verdad, siendo sinceros delante de Dios y de ustedes, hermano, eso no funciona. Delante de Dios no funciona. Porque no son las estrategias económicas o financieras que yo pueda hacer las que me van a ayudar a que mi barca se mantenga a flote. No, la única forma es creyéndole al Señor, creyéndole a Dios. No importa el momento difícil, la dificultad, tenemos que creerle a Dios. Y por eso, hermanos, aunque aquí la palabra nos relata este hecho para que usted y yo entendamos que espiritualmente nuestra única mirada debe de estar puesta en Dios, hay situaciones que van a venir a nuestra vida que se pueden convertir en tempestades de esta naturaleza. Pero ahí, en medio de todo eso, saber que Dios está con nosotros y Él no nos va a abandonar. Mire, tan difícil era que dice que no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días. Bueno, más adelante lo vamos a ver, fueron 14 días donde no vieron ni nada, pura lluvia, pura tormenta, pura tempestad. De manera que, y acusados por la tempestad no pequeña, vimos que era furiosa, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Porque en medio de la tempestad, hermanos, se pierden las esperanzas. A veces se pierde la esperanza. Y yo lo miraba y decía, Señor, ya mi esperanza está tan chiquita, Señor, ya ni yo la alcanzo a ver. Pero Dios me decía todavía, aguantás. Y yo le decía, pero Señor, si yo no miro esperanza para mí, ya no hay solución. Aguantás, porque yo estoy viendo allá lo que yo voy a hacer, no estoy viendo lo que estás pasando, porque esto solo es para fortalecer tu espíritu. Esto es solo para que tú veas que yo soy ese Dios real que te he llamado, que voy a hacer las cosas conforme a mi voluntad. Pero difícil en los momentos. Y entonces, claro, yo llegaba a orar, hermanos, y oraba y le clamaba al Señor, pero ¿qué pasaba en mi corazón cuando terminaba de orar y salía de mi aposento, ¿verdad? Hermanos, lo primero que venía era la tempestad. Y eran tempestades que me hacían tambalear lo que acababa de estar clamando en ese momento. Y apenas saliendo me comenzaban a bombardear, hermanos. Y yo tratando de tirarlos, alijar, ¿verdad? La embarcación, hermanos, pero no me funcionaba. Tratando de que mi barca fuera lo más liviano, pero no había posibilidad porque todavía Dios tenía que seguir trabajando en mi vida.
Y por eso usted y yo debemos de entender una cosa. Esa tempestad que probablemente estamos pasando solo es porque de ahí va a salir un milagro que Dios ha preparado. Un milagro que Dios ha preparado. No que usted lo va a hacer, no, que Dios lo ha preparado. Porque es el único, hermanos, que lo puede hacer. Entonces Pablo, en el versículo 21, más adelante, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, hablándole al resto, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y ahí Dios me hablaba acerca de lo que usted y yo debemos de hacer. Mire, Pablo se levanta, hermanos, con un espíritu confiado en lo que Dios iba a hacer. Pero no solamente se lo queda para él, porque Pablo estaba seguro. Pablo sabía lo que Dios tenía preparado, pero lo que Dios le había indicado era que eso se lo tenía que compartir con los demás. Iban 275 más ahí. Pero no solamente Pablo iba a tener esa verdad en su corazón. Pablo recibió del Señor y por eso se levanta en ese momento. Dice, con buen ánimo, hablarles, hermanos, usted y yo tenemos que ser en la familia el que llevemos la voz de buen ánimo, la voz de esperanza para que nunca entre lo que somos la familia, y esto puede ser en términos propiamente familiar o de la iglesia, seamos el que lleve la voz de esperanza. No para decaer, no viene un hermano y me, mira hermano, fíjese que estoy pasando, sí, verdad hermano, es que está difícil, yo no creo que Dios le vaya a ayudar. No, usted y yo somos llamados a llevar el buen ánimo, a compartir con otros, porque Dios ya lo hizo con nosotros, y eso es para que usted y yo lo compartamos, para que entendamos que Dios tiene también, así como lo hizo con nosotros, lo va a hacer con las otras personas. No es para que solamente nosotros recibamos esa bendición, no, es para que también seamos los que nos paremos en la brecha. Porque si usted y yo entendemos que Dios nos ha llamado con un propósito, hermanos, ese propósito lo tenemos que llevar delante de los demás. Y a veces yo recuerdo que en esos momentos era mi esposa o era yo. En algunos momentos era ella y que me decía, ya va a pasar, ya el Señor va a hacer algo. Y entonces yo hacía volver, vea, que mi espíritu volviera a tener la paz. Estaba la tormenta, sí, estaba furiosa, sí, pero había paz que solo Dios la podía poner. Y eso implica que debe de haber una convicción en nuestro corazón de que Él es el único que en medio de todo puede poner paz. Claro, yo llegaba a la oficina y a mí me miraban, ¿verdad que usted no tiene problemas? Y yo por adentro comenzaba a hacer cuentas, ¿ve? Si les contara, si le explicara lo que está pasando en mi casa, porque era una tempestad, hermanos, donde habíamos alejado, habíamos sacado todo de la barca, pero hermanos, llegábamos a la oficina, llegaba yo a la oficina y ahí la esperanza era que Dios algo iba a hacer. No sabía en qué momento, no sabía en qué tiempo, pero que Dios iba a hacer algo, Dios lo iba a hacer. Claro, quizás al final del día de repente ya el ánimo volvía de nuevo a bajar, ¿verdad? Y Señor, no pasó nada. Porque, claro, a veces cuando uno dice, Señor, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Ay, hermanos. Claro. ¿Y a dónde cree que iba a mostrar el Señor su gloria? En la tempestad, hermanos. Para ver su mano, para ver su poder, para ver lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas si somos temerosos y obedientes, para que podamos reconocer que Dios es el único.
Muéstranos tu gloria, Señor. Sí, espérate, ya te la voy a mostrar. Pero hermanos, la tempestad no se calmaba. Y yo decía, Señor, los que no trabajan, por lo menos saben que no van a recibir sueldo. Pero Señor, yo trabajo, Señor. Y aún así todavía no tengo esperanza, decía yo en mi corazón, de recibir sueldo. Entonces es como que estuviera desempleado, le decía al Señor. Pero el Señor me explicaba, no, no estás desempleado. Estás invirtiendo tu tiempo. Pero Señor, si eso significa que yo reciba mi salario, decía, sí, pero es que tú hablaste que quería ver mi gloria. Pero Señor, ¿y cómo? Claro, ¿quieres ver mi gloria? Pero si tienes dinero no la vas a ver. Si tienes en tu bolsa no la vas a ver, porque solo lo vas a agarrar y ahí tenés tu seguridad. Pero si tu seguridad soy yo, entonces tú tienes que ver mi mano aún sin recibir salario. Aún sin ver billetes sobre tu mano, tú debes de entender que yo me voy a glorificar en la forma y en la manera que solo yo lo puedo hacer. No con tus fuerzas, no con tus ideas, sino como yo lo voy a hacer en tu vida. Porque yo soy el Dios todopoderoso. Y entonces volví a mi corazón y decía, Señor, pero ¿y sin recibir salario? Pues sí, sin recibir salario. Ahí es donde voy a enviar yo los cuervos. Y Dios los enviaba, hermanos. Dios los enviaba. Y no crea que eran cantidades de dinerales. No, hermanos. Pero era lo necesario que Dios sabía que para que la embarcación y la tempestad no anegaran completamente a este corazón y al de mi familia. Porque era Dios el que estaba glorificándose y lo iba a hacer de gran manera, sabiendo que en medio de eso nada se iba a perder, sino que solamente era para que nuestro corazón se volviera realmente a esa comunión con Él. Para que no perdamos esa esperanza. Porque cuando hay dinero en la bolsa, la esperanza está en la bolsa. Pero cuando no hay, pero mi buen nombre, Señor, puedo ir. Cierra las puertas, se acabó el buen nombre. Y aquel que tenía categoría A, más, hoy tiene categoría D. Debe. Esa es la categoría D, hermano, no crea que debe. Y entonces el buen nombre, porque el único nombre es el mío, me dijo el Señor. Ese es el nombre que tiene valor, es el nombre que vale, que tiene peso. No es el tuyo, pero como uno se cree a que, es que tengo, si yo voy ahí, rapidito. Y como le engañan a uno, ¿verdad? Y las que están, así como dice nuestro pastor, ahí dice que, le dice, mire, usted tiene categoría No, no es eso. Es que quieren que uno se lleve eso, pero no es esa categoría, hermanos. La única categoría que tiene valor es cuando estamos a los pies de Dios. Ahí sí tiene valor. Y ahí es donde Dios hace el nombre. Y entonces el nombre que yo tenía, allá vea que iba y según yo me decían, viene señor Montes. ¿Cuál señor Montes? Mira, ahí viene el que no ha pagado 4 cuotas, 5 cuotas. Y entonces, ¿de cuál nombre? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos que no es la bolsa, no es la cartera, no es la chequera, no es la cuenta de ahorro. Si usted me pregunta, ¿cuántas cuentas de ahorro tenés ahora, Armando?
Yo le voy a decir, ninguna, terrenalmente ninguna. Pero la palabra que se nos ha sido enseñada es que debemos de hacer tesoros en el cielo, allá donde ni el orín ni la polilla lo corrompe. Y ahí entonces, hoy hemos entendido, no es en la tierra, es allá, allá. Y entonces Pablo se levanta con buen ánimo, ¿verdad? Como nos levantamos nosotros cada mañana, ¿verdad? Y abrimos la ventana, Señor, tus maravillas son hermosas. Porque hoy lo hemos entendido. Hasta el aire se siente diferente, ¿verdad? Cuando usted lo respira, hermanos, nosotros lo respiramos, es un aire diferente. Ya no es aquel, sentía pesado, ¿verdad? Sentía que cuando uno respiraba se hacía más pequeño, porque sentía pesado el aire. Hoy no, hoy es Dios el que nos da. Por eso dice que eres el aire que respiro. Porque ahora el aire que respiramos nosotros, aunque se mire que sea el natural, no. Hoy el aire que respiramos se llama esperanza. No hay, pero bueno, Dios va a hacer algo. No tenemos, pero Dios va a hacer algo. Dios se va a glorificar, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Hoy es el tiempo de Dios, cuando Él decida. Dios lo va a hacer. Pero yo lo necesito ya, Señor, porque queremos que nuestros tiempos sean los tiempos de Dios, vea, equivocados. Nosotros tenemos que adecuarnos a los tiempos de Dios, porque esa es la primera enseñanza que nosotros debemos de aprender. No son mis tiempos. Señor, yo quiero cada mes recibir. Pues sí, pero ese no es mi tiempo. Mi tiempo es que tú lo recibas aquí. Ese es el tiempo perfecto. Porque si yo te lo doy acá, ay, lo vas a ir a gastar, lo vas a ocupar en esto. Tiene razón, Señor. Tiene razón. Entonces Pablo hablando dice, porque esta noche ha estado conmigo. Mire lo que dice Pablo en el versículo 23, siempre ahí en el capítulo 27. Dice, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Porque no lo está hablando hombre cualquiera, no lo está hablando ningún hombre, lo está hablando Dios Todopoderoso, y Él ha dicho que así será y así va a ser. Porque su vida va a ser prosperada, no por confiar en su trabajo ni en las cosas que va a recibir, sino porque Dios así lo ha dicho. Porque los que creemos en Él, los que esperamos en Él, los que tenemos confianza en Él, los que nos doblegamos ante Él, Dios nos va a prosperar. Hermanos, y dígame si no nos ha prosperado. Hermanos, tenemos salud. ¿Cuántos no están en este momento allí en una cama de hospital con oxígenos? A lo mejor sin entender lo que pasa a su alrededor, porque tiene sondas, porque está inyectado de todas partes. Pero mire la prosperidad que Dios nos da. Tenemos salud. Tenemos salud, quizás no la merecemos, pero en su gran misericordia Dios nos ha alcanzado y tenemos la salud necesaria para comernos una tortilla con queso si es necesario en el momento y si eso es lo que Dios nos da, pero entendemos que el día de mañana la esperanza está que probablemente será un buen pedazo de carne o un pollo, no sé lo que Dios decida, pero la certeza es que Dios nos da la salud necesaria.
Mire, para trabajar, para ir aquí, para movilizarse. Nadie lo tiene que andar jalando. Dios nos da eso. Dios nos ha prosperado. Claro. Sí, sí, es que mire, pero es que a mí me gustaría tener aquí 300, $500, vea, para sentir. Sí, pero $10 son suficientes, hermanos. $5, quizá, no sé. Lo que Dios nos haga, nos envíe, pero lo cierto es que si viene de la mano de Dios, Dios lo va a multiplicar. Y recuerdo yo que en esos tiempos mi esposa me decía, mira, la aguja de la gasolina está en E, vea, en espera. Está en E. Y vamos a ir así. Sí, tenemos que ir así. Pero Dios la va a multiplicar. Y nos veníamos y nos regresamos así. Pero sabe, aquí cuando estábamos, llegaba una mano y nos ponía lo necesario para el día. Y con eso, hermanos, ya teníamos para el día y el día siguiente. Y quizás un poco más porque Dios lo multiplicaba. Y entonces entendimos, no tenemos que renegar de lo que Dios da ni cómo lo da, porque el plan de Dios es perfecto. Entonces Pablo le está diciendo a estos hombres, es Dios, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En ningún momento hay duda ahí. Hermanos, si usted y yo nos tenemos que ir esta tarde, esta noche, con esa esperanza, será así como Dios me ha dicho. Así será. Como Dios lo ha dicho, así va a ser. No, pero es que mira, si voy y sea, no, como Dios, porque yo confío, dice la palabra, yo confío en Dios y así será. Mire, y esto, lo que viene en el siguiente versículo, hermanos, con todo, mire lo que está hablando Pablo en este momento, con todo es necesario que demos en alguna isla, con todo. Es decir, él está diciendo, yo confío que será así como Dios me ha dicho, pero en todo eso tenemos que dar en una isla que también Dios la ha puesto ahí. Ahí va a ir a dar la barca, hermano, en la isla, porque no podían estar todo el tiempo ahí en el mar. Pero es que vienen a nuestras vidas, hermanos, en ese momento se llama fe. Por eso aquel hombre le dijo a Jesús, auméntame la fe, porque mi isla, vea, esa isla es tan chiquita que mi barca no va a alcanzar a detenerse. Pero cuando cuando Jesús nos aumenta la fe que nos falta, hermanos, aunque la barca se desarme, lo vamos a ver más adelante, estamos seguros que vamos a estar en la isla en donde Dios va a cumplir su plan perfecto. Dice, venida la 14ª noche, por eso le decía, ya estamos son 14 por lo menos, 14 noches que están aquí, y siendo llevada, estoy en el versículo 27, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, porque mire, había pasado todo este tiempo y no habían comido. Que comiencen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Oiga lo que dice, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros
perecerá. Nos vamos a detener ahí un momento. La tempestad puede estar en nuestra vida, hermanos. Y yo sé que es difícil, pero no por eso vamos a dejar de comer, porque Dios quiere que guardemos este templo que es de Él. De manera que usted dice, es que voy a dejar de comer porque tal vez así Dios me oye. No, hermanos, no es dejando de comer. Es dejando que el corazón se humille delante de Dios, humillado ahí delante de Él. Porque por salud, mire Pablo, con la sabiduría que Dios había derramado sobre él, el Espíritu Santo, les exhorta a ellos, coman, no es malo que estén así sin comer. No, pero es que yo solo hago una comida al día, hermanos, es malo por salud. Dios nos habla hasta de eso, porque hasta en eso debemos de ser prósperos. Hasta en eso, hermanos. Sí, pero es que, y si no hay, es porque nos ha faltado la fe. Porque mire, yo recuerdo que frijoles y huevos por lo menos habían, hermano. Ah, pero de almuerzo, hermano, de almuerzo. Y no, pero es que, pero de almuerzo tiene que ser otra cosa, ¿verdad? No, lo que Dios ponía. Lo que Dios ponía. ¿Por qué? Porque nosotros lo que clasificamos, vea, es que el huevo es del desayuno. ¿Y quién dice? Si lo hacen guacamole es de almuerzo. Con guacamole y lo revuelven, se hace almuerzo. Pero nosotros lo clasificamos, bueno, es que esto es de desayuno, este es de almuerzo, este es de... No, no, no. Lo que Dios manda, hermanos. Porque hasta en eso debemos de prosperar en nuestra mente. ¿Ve? Eso es lo que nos enseñan allá, en la tabla de los alimentos, el triángulo, alimentos y... No, si es Dios. Si es Dios el que se va a glorificar. Y si no se llena, pues 2 huevos, hermanos, para que se le haga más. Lo importante es que entendamos que Dios nos habla hasta en esas cosas, que por salud tenemos que comer. Va a haber tempestad, sí, pero hermanos, comamos lo necesario para que, hermanos, si no va a tener fuerza para levantarse a orar, y el Espíritu Santo lo va a querer levantar, pero hermanos, ¿con qué fuerza si no vamos a tener? Vamos a estar ahí, ay, no, sí, no tengo ni ánimos. Pues sí, porque nosotros pensamos que de esa manera le vamos a doblar el brazo a Dios, ¿verdad? Ay, que si me mira que no como es porque... No, hermanos, es que es de corazón. Es de corazón. Pero Pablo exhorta a estos hombres porque dice, os ruego, imagínense, os ruego que comáis. Mire, yo comí, hermanos, pero la comida no me hacía efecto, fíjense. Comía y me hacía más delgado, ¿verdad? Pero la misma tempestad que estábamos pasando, hermano, hacía que ninguna vitamina quizás me hacía el efecto que yo quería. Entonces, mi esposa me decía, mira, otro pedazo que le vamos a agarrar al pantalón porque ya no, ya el cincho ya no. Porque la tempestad, hermanos, llega a esos momentos que nos quiere, hasta en eso nos quiere afectar, hermanos. No es broma, hermano, es cierto. Nos afecta en eso. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando no comemos, entonces vienen los ácidos del estómago. Bueno, la doctora, vea que conoce más de eso, yo no entiendo, pero por lo menos que aprendí en los primeros años, el ácido, vea, comienza a hacer su efecto en el estómago y las paredes del estómago no soportan si no hay nada de los ácidos. Entonces lo que se dañan son las paredes del estómago. Están recubiertas, pero si todo eso se da, hermanos, Dios no nos quiere enfermos. Se imagina después, ¿y para qué le vamos a servir al Señor enfermos? No, por eso Pablo aquí a estos hombres los iba a llevar después el Señor a una isla. E iban a comer bien, hermanos. Iban a comer bien porque Dios tenía ese plan que es perfecto. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pero ni aún
un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, mire, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Hermanos, esa oración cambió el momento que estaban pasando, porque lo hizo un hombre que confiaba y creía en aquel que le había llamado. Hermanos, quizás en el trabajo, usted y yo seamos los que cambiemos la situación, porque estamos confiando no en las estrategias, no en los negocios, no en las licitaciones, si usted trabaja así, no, en lo que Dios va a hacer. Mire, esta oración, ese fue lo suficiente para cambiar todo. Mire lo que dice el versículo 36. Entonces todo, teniendo, ¿qué dice? Ya mejor ánimo. Comieron también. Mire, tenían un mejor ánimo a partir de ¿qué? De cuando Pablo oró y entregó esa comida delante de Dios. Claro, había tempestad porque aquí todavía no habían encallado, no habían llegado a la isla, no, estaban todavía en el 14º día, donde la tormenta estaba, pero en medio de la tormenta, estos hombres comieron, les cambió el ánimo. Pablo les habló, hizo una oración y cambió todo. Había tempestad, sí, pero estaba un hombre que tiene algo diferente. Ese hombre te habla algo que yo nunca lo había escuchado, una esperanza, y eso me da un nuevo ánimo a mí. Y eso es lo que necesitamos a veces escuchar. Hermanos que realmente nos ayuden a cambiar, a pensar de forma diferente, no a creer en las cosas del mundo, no, a confiar en la palabra de Dios, que nos ayuden a tener fe, a dar un paso más, a subir esa colina en donde no bajemos, que no regresemos, sino que por el contrario está cansado, pero hay lazos que nos pueden ayudar, y esa es la mano de Dios que nos ayuda a subir, para que ahí podamos ver su mano. Por eso la oración cambió todo. Cambió el momento, cambió el pensamiento de los hombres y cambió el estómago de los hombres. Porque qué ganas tenían de comer, 14 días sin comer. Ya el estómago, hermano, sabe cómo estaba. Estaba difícil ya. Pero la oración que Pablo hace cambia hasta el estómago de los hombres. Porque dice que todos teniendo ya mejor ánimo, comieron, hermanos. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Ya todos llenos, ¿verdad? Ya el estómago ya estaba tranquilo, porque Pablo había hablado. Aligeraron la nave y echando el trigo al mar. Mire, esta historia es preciosa, yo por el tiempo no la puedo seguir, pero en su caso usted la puede continuar. Usted se va a dar cuenta que la barca se destroza, hermanos, ya llegando cerca de la isla, pero solo hay una parte final ahí que Dios me llamó la atención. Dice que en el momento que la barca se iba destrozando, unos dice que fueron y saltaron para nadar, pero hay otros que tomaron pedazos de la barca. Y con esos pedazos de la barca, hermanos, agarrados, dice que llegaron a la isla. No dice la distancia que estaban, de donde la barca encalló, pero dice que unos se tomaron en los pedazos de la barca que estaban quedando, de ahí se agarraron de esos pedazos. Y esos pedazos los llevaron a la isla, ahí donde usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Que comieron hasta culebra, porque se le dio ahí. Pero Dios hizo que, como se lo había dicho a Pablo, los 276, incluido él, fueron salvados por la mano del Todopoderoso. Hermanos, si salvó 276, ¿cómo no va a salvar 4 en la familia, hermanos? ¿Cómo no va a salvar 5? ¿Cómo no va a salvar 6? ¿Cómo no va a salvar 2? ¿Cómo no va a salvar 1? No, si salvó 276, hermano, y comieron todos y se quedaron satisfechos, ¿cómo no nos va a salvar a usted y a mí? ¿Cómo no va a enviar la leche de los niños? ¿Cómo no va a enviar el pan de cada día? ¿Cómo no va a enviar la tortilla de cada día?
¿Cómo no va a enviar el trabajo o lo que necesitemos? ¿Cómo no lo va a hacer si es un Dios poderoso? No estamos hablando de aquel que íbamos a besar, como dice el pastor, él era el dedo, yo era otra cosa, pero total que igual iba, hacía cola. Yo le besaba la mano. Compraba, me gustaban esas cosas, hermano. Yo compraba. Pero no, tenemos al Dios que nos ha enseñado que es un Dios real y verdadero, que es fiel, que nunca nos va a abandonar y a dejar. Sí, la tempestad va a estar furiosa, nos va a querer que la mire, aunque la barca se destruya, hermanos, aunque la barca se destruya, Dios nos va a hacer llegar a la isla donde vamos a ver su gloria y su majestad. Mire, para Pablo llegar a esa isla, hermano, y a todos los demás, si los despidieron hasta con honra, hermanos. Ay, usted lea la historia y se va a dar cuenta. Los honraron porque Pablo llegó y sanó al señor que estaba ahí, al papá del que era el masucho, el que tenía los billetes, y lo salvó, hermanos, ahí. Le dio sanidad, los honraron. De ahí dice que los llenaron de todo para que siguieran su viaje. Y estamos hablando de hombres que supuestamente iban presos, porque Pablo iba preso, vea, con los demás. Pero usted y yo, hermanos, no somos presos. Usted y yo, Dios nos ha dado la libertad para creer y entender que su Santo Espíritu cada día nos da la palabra de verdad para enseñarnos y ver que el Dios que nos ha llamado es real y verdadero. Claro, yo no le voy a decir que todos los días tuve fe, no, no, de ninguna manera. Hubo momentos, días, semanas quizás. Mire, quizás venía ya a la iglesia por inercia en algunos momentos, pero en medio de todo, el corazón, Dios lo mantiene firme para que usted y yo mantengamos en él la esperanza. Amén. Así que, como Pablo, hermanos, Dios me ha mandado a traer el buen ánimo, la esperanza, para que no desfallezcamos. Está la tempestad, pero tenemos que pararnos, hermanos. Tenemos que, como dijo, pararnos en medio, comer lo que Dios nos envíe, aunque quizás no es lo que a nosotros nos guste, pero porque nunca lo ha probado, hermano, pruébelo, le va a gustar. Le va a gustar, hermanos, porque lo manda Dios, le va a poner otro sabor. De verdad, le va a poner otro sabor. Para que usted y yo entendamos que es humano, que es su majestad. Y entonces vamos a decir que Él nos ha mostrado su gloria. En medio de todo, su gloria se lo ha mostrado. Amén. Cerremos nuestros ojos, Padre.